Hoy Dios va a cerrar con broche de oro. Amén. De verdad que es un privilegio y yo estoy bien contento, bien agradecido con el Señor por lo que Él hace. Y de verdad que cuando me vaya voy a extrañar Zamora. Me pasa como cuando salgo de vacaciones de mi trabajo, llego a mi casa y me quiero regresar por de vacaciones, ¿verdad? Pero aquí es una enorme bendición estar con ustedes y yo quiero agradecer mucho a Dios y quiero agradecerle a los pastores que nos abrieron su casa, su corazón, la iglesia, para poder derramar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y ¿a cuántos estamos aquí les gustaría volver a repetir esto? Amén. ¿Sí? Bueno, pues estemos orando y yo creo que Dios va a hacer algo. Pastor, me gustó este lugar, está muy bonito. Hace rato pues, subimos allá arriba a ver las habitaciones y luego empiezo a trabajar en mi cabeza, ¿verdad? Y entonces le digo a la señora que es la dueña o la que administra, no sé si es la dueña o la administradora, le digo que me gustaría para hacer algo acá, ¿verdad? Así es que estemos orando, pastor, y pronto oremos y pronto volveremos. Me gustaría, y yo creo que es el Señor, que pudiéramos ponernos bien de acuerdo, ¿verdad? Y hacer un evento con todas las iglesias, con Querétaro, con el DF, con Razones con Propósito, con la iglesia Casa de Restauración Familiar, con Bases de Esperanza, y muy pronto con los hermanos de Puebla. Vamos a orar por los de Puebla. El Señor nos va a llevar a Puebla, yo estoy confiando en eso, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Dios está llevando su gloria a esos lugares y vamos a estar con buenas noticias. Entonces, vamos a prepararnos, pastor. Estamos en eso, lo dejo en su corazón, ¿verdad? Y este lugar está precioso para eso. Le digo que se me empezó a mover la piquita, ¿no? Y es el Señor, ¿verdad?, que nos pone eso. Entonces, hoy, más de ratito, vamos a ir a darle gracias a Dios también por los hermanos que se van a bautizar. Amén. Y es un paso grande, ¿verdad? Y Dios va a hacer algo muy, muy bonito. Entonces, quiero hablarles de principios. Hay principios en la palabra de Dios que son principios inquebrantables. Y quiero hablarles de los principios para una iglesia productiva. ¿Cuántos quieren saber eso? Principios para una iglesia productiva y cómo ponerlos en práctica. Las cosas de Dios son muy simples. Las cosas de Dios, el Señor se ha dado la tarea de que nosotros las entendamos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, cuando ustedes abren el libro de la palabra de Dios, abren el libro de los Hechos, y cuántos han leído, levanten su mano, cuántos han leído el libro de los Hechos? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 29. ¿Quién dijo amén? ¿Quién ha leído el libro de los Hechos del capítulo 1 al capítulo 29? ¿Quién? ¿Usted, hermano? ¿Y cómo fue que lo leyó si no existe? No existe por la simple razón de que esa parte del libro de los Hechos 29, si usted ve al último, el capítulo del libro de los Hechos, ¿sí? Termina el último capítulo. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a ir todos. Dice Hechos 28 y termina en el versículo 31. No existe el libro de Hechos 29. Termina este libro del libro de los Hechos, termina en el capítulo 28 y deja algo muy importante ahí. Y deja un punto donde el libro de los Hechos, capítulo 29, lo está escribiendo la iglesia. La iglesia, desde que esa iglesia, que fue la primera, empezó a hacer lo que tenía que hacer en el Señor y empezó a producir, diga conmigo, producir lo que el Espíritu Santo quería. Entonces el libro de los Hechos lo estamos haciendo nosotros. Mi hermano,
está diciendo que él ha leído los Hechos y no solamente lo ha leído, sino que es protagonista de él. Hola. ¿Por qué somos protagonistas? Porque el capítulo 29 lo está escribiendo la iglesia actual. Cuando vayamos a la gloria, hermano, todo lo que está escrito fue escrito para provecho de nosotros. Amén. Pero el capítulo 29 de los Hechos no se ha escrito porque son las cosas que van a suceder y que en el cielo se están escribiendo. ¿Cuántos han leído que la Biblia dice que en aquel día se abrirán los libros? Dios está escribiendo los hechos de la iglesia actual. Esto pasó. El libro de los Hechos, capítulo 28, quedó ahí donde el apóstol Pablo dice que él estaba sin impedimento, permaneciendo en una casa alquilada y predicaba el reino de Dios, enseñando abiertamente y sin impedimento. Quiere decir que sigue, que la historia continuará. Si estuviéramos haciendo una película, diría ahí con letras grandes, esta historia continuará. Y a partir de ahí todos los que siguieron, hermanos, estamos siguiendo esa historia. ¿Y cuándo va a terminar? Va a terminar, diga conmigo, cuando el Señor hable y baje a las nubes y hable con su trompeta y nos llame de los cuatro extremos de la tierra para que a esa puerta que está abierta hoy para la iglesia. Amén. Aleluya. La iglesia tiene la puerta abierta del cielo sobre su vida. Hemos oído que tenemos por la ofrenda, por el diezmo, por aquello, tenemos abiertas las ventanas de los cielos, pero para la revelación de la palabra tenemos abierta la puerta del cielo. Amén. Aleluya. El libro de Apocalipsis capítulo 4 dice que Juan oyó una voz que le dijo: sube acá. Y si usted lee la Biblia, dice ahí que en todos los demás capítulos, en todos los demás libros aparece la palabra iglesia. Pero después del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la palabra iglesia se termina y empieza la palabra reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor está preparando una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, hermano, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando nosotros vemos que las causas que ellos, esos hombres y mujeres del libro de los Hechos, hicieron posible, que aunque eran débiles, que aunque estaban poco preparados, tal vez algunas veces no lograban comprender al 100% lo que estaban haciendo, eran galileos la mayoría, eran judíos, pero algo sucedió en su vida. Los enemigos que ellos tenían tuvieron que afirmar, los enemigos que la iglesia en ese momento empezó a tener, porque su atención se empezó a centrar en ellos. Después de que Jesús se va, los dejó entronizados, los dejó poderosos. Les dijo: no se vayan hasta que venga la promesa de mi Padre. En el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, dice: no se vayan porque viene poder de lo alto. Y ellos lo hicieron, se esperaron. Ahí en el aposento alto vemos cómo se derraman las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y óigalo bien, Dios rompió la barrera del impedimento. Óigalo bien, lo rompió. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Génesis, cuando usted ve, ¿cuántos han leído donde el Señor confunde las lenguas de la tierra en la Babilonia antigua? Dice que los hombres iban subiendo y entonces querían hacer una torre bien larga y todos hablaban un solo lenguaje. Pero su iniciativa buena que tenían, porque Dios los ha provisto de algo. Ahí dice que estaba platicando Dios con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, y dice: bajemos y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos hombres? Y entonces les preguntaron: ¿qué están haciendo? Bajaba el Señor, y ahí muestra muchas cosas. Cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, Dios siempre le pone atención. Hoy los ojos del Señor están sentados aquí en Zamora y está diciendo: vamos a ver qué están haciendo esos pastores. Él lo sabe, pero vamos a ver qué están haciendo. La expectativa de Dios siempre está. Y entonces bajó el Señor y les preguntó qué estaban haciendo, y dicen: queremos hacer una torre bien alta, bien alta, bien alta, que llegue hasta lo más, hasta allá, hasta el cielo. Porque en el corazón del hombre, desde que fue engañado en el Génesis capítulo 3, el Satanás puso siempre al hombre el ser igual a Dios. Y eso no es de Dios, porque Dios es Dios y el hombre es hombre. Amén. Amén. Y entonces Dios redime todas esas cosas. Dios redime todas esas cosas cuando ustedes ven en el libro de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo. Estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, ¿no? Y estaban celebrando la fiesta del Pentecostés y toda la gente venía, muchos judíos de muchas naciones de la tierra, porque recuerden que en el exilio, en la época de Nabucodonosor, fueron exiliados, fueron esparcidos por todas las naciones.
Y entonces dice que venían de muchas partes del porte, ahí dice que venían de muchas naciones, venían de muchos lugares. Y entonces el Señor esperó, ¿verdad?, en el tiempo del Pentecostés para manifestar algo. Y dice que estaban todos reunidos, estaban ahí, y el Señor hizo algo para redimir aquella cosa cuando Él se confundieron los hombres para que no hicieran cosas que no estaban bien, que no querían, que querían alcanzar con fines no aptos, que Dios no había permitido, que era darle gloria al mismo hombre. Entonces Dios nunca va a compartir su gloria con nadie, porque la gloria de Dios es de Él. Y lo que nosotros somos es porque Él es, y a Él sea la gloria de todas las cosas. Amén. Entonces está ahí, y en el libro de los Hechos habla, ¿verdad?, de cuando están los apóstoles ahí, y viene de repente, dice, viene de repente en que un viento recio, diga, viene de repente. Y aquí hay mucha enseñanza, porque la palabra de Dios nos habla de que estaban todos ahí unánimes, ¿sí? Y entonces dice en el libro de los Hechos capítulo 2, vamos a leer un poquito. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes. Diga, unánimes. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre ellos cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó, haciendo este estruendo la multitud se juntó y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, dice, les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí Dios redimió esa parte donde el hombre dejó de oír la voz de Dios y se confundió. Y Dios permitió que esos, cuando empezaron ellos a hablar en otras lenguas, fue un acto soberano de Dios que toda esa gente oía. Dice la Biblia que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero Dios permitió que esa gente que estaba ahí entendiera el plan y entendiera las maravillas de Dios. Y empezaron a entender todas las maravillas de Dios. Y aquí vemos un principio que quiero hablar. El primer principio para que estas cosas sucedan. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que siempre haya llenura del Espíritu Santo en la iglesia? Amén. Tenemos que estar unidos. Jesús nuestro Señor dijo, Señor, la oración principal del Señor fue siempre darle que se estableciera el reino de Dios. Dijo, hágase tu voluntad en esta tierra. Vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Y la voluntad del Señor Jesús dijo, sean uno así como tú y yo somos uno. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amén. Pero mire, un principio para que la iglesia sea productiva, es que tiene que tener un principio de unidad. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo y los llenó y los hizo que impactara a todos aquellos que estaban ahí? Con la unidad. Iglesia de Zamora, ¿cómo el Señor va a impactar a su región? Con unidad. Dios va a derramar una unción, Dios va a derramar esa unción sobre el pastor, sobre su esposa, de hacia dónde dirigirse. Dios va a hablar directamente con él, le va a decir, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, y la iglesia va a tener que seguirlo en unidad. Va a tener que seguirlo en unidad. Y de esa manera Dios ahí impactó. Un principio para ser productivos es que la iglesia tiene que ser una. Caminar como un solo hombre. A mí me impresiona cuando yo leo la palabra de Dios, veo un ejemplo que Dios hace cosas cuando la unidad se presenta. La unidad es de la que habló el Señor Jesucristo. La unidad debe de estar siempre unida por la doctrina. Nosotros los que estamos aquí somos tres pastores, los que estamos aquí, pero tenemos la misma doctrina, tenemos al Señor y venimos trayendo esa palabra y eso nos une. ¿Por qué razón estamos unidos? Porque estamos unidos por la doctrina. Estamos unidos por lo que el Señor hace.
La presencia del Espíritu Santo es la que nos une. La importancia de la unidad, hermano, en una iglesia productiva es que esta unidad se va a dar a través de la oración. Si no hay oración, no hay unidad. Si no hay oración, no hay unidad. Si usted no se junta con su pastor a orar, no hay unidad. Si usted no apoya a su pastor en oración, no hay unidad. Por eso las iglesias no deben dejar en ningún momento de orar. Hay oraciones que cada uno hace en lo particular, como dice la Escritura: métete a tu aposento, ¿verdad? Cierra tu puerta, pídele al Señor en secreto y Él te va a recompensar en público. Pero otra cosa es cuando nosotros vamos a la iglesia, como iglesia nos juntamos en unidad, y lo que va a producir eso es que va a venir llenura del Espíritu Santo. Hermano, anhele, exíjale al pastor que ore más. Hola. No que el vaya y le diga: pastor, necesitamos que más. No. Pero usted le diga: pastor, necesitamos más reunión de oración. Aleluya. Yo le digo a la iglesia: tráigase los enfermos, los cojos, los mancos, los ciegos, los sordos. Cuando muchas veces invitamos a alguien y no quieren venir, Jesús le dijo a sus discípulos: ya no inviten, vayan y traigan a los que sí necesiten. Y a veces nos conformamos con algo así poquito, cuando el Señor nos quiere que siempre estemos en un banquete continuo. ¿Cuánto lo dicen amén a eso? Amén. Entonces es un resultado de un espíritu de oración. Tenemos que tener oración. Entonces nos enseña a la Biblia nos enseña a los líderes de iglesia, enfocaron su ministerio en la oración. ¿En la qué? En la oración. Ahora vean en el verso 14 del capítulo 2. Dice que estaban unidos. Vino el Espíritu Santo. Esto de repente, esta unción, este derramamiento, esta llenura del Espíritu Santo vino porque estaban unidos. Y en el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, habló la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, óiganme esto. ¿Cuántos quieren que se levanten más líderes? Pastor, ¿quieres que se levanten más líderes en tu iglesia? Otra persona más, aparte de tu hijo, que te ayude más. Un líder de alabanza, líder de un anciano, líderes de intercesión, líderes de escuela dominical, maestros de escuela de niños, ¿sí? Líderes material. Quiero que levanten su mano las hermanas o las hermanos y hermanas de Samuel. Anotaron todo lo que hay en la iglesia. Maestras de escuela dominical, líderes, ancianos, diáconos, los que ayudan, los que ministran, los que administran, los que tocan, los que barren, los que levantan, los que acarrean, los que oran, los que libertan. Haga de cuenta que hay un letrero que dice: se solicitan. Y es como si tú quisieras en lo natural buscar un empleo, y ves ahí que dice: se solicitan empleados. Yo no sé por qué, un día me dije de broma, ¿sí? Estaba un letrero, yo en mi trabajo voy a muchos lugares, ¿no? Y entonces estaba un letrero que dice: solicita empleado. Y le dije de broma, a ver, a lo mejor no le cayó, no sé si le ha caído. Le digo: oiga, ¿por qué pone ahí el letrero de solicita empleado? ¿Por qué no le pone mejor se solicita desempleado? Por eso no viene, porque dice empleado: no, pues yo ya tengo chamba. Póngale, necesito un desempleado, porque un desempleado es aquel que necesita trabajar. Haga de cuenta que estamos así, ponemos un letrero, Dios le pone, el Espíritu Santo, un letrero que se solicita. Y todos decimos: oiga, pero es que para servir en la iglesia, y dice, voy a ir ahí, todos piden el currículum vitae, a ver si esto, lo único que pide el Señor, ¿sabe qué es? Que tome su cruz, se le eche encima, camine, y le dice el Señor: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. No fue razón que el Señor pone una parábola donde le dice el Señor: salga a las calles, ¿verdad? Pone una parábola de un hombre que un día hace un banquete y le dice: oye, mira, amigo, allá en mi casa tengo una finca. A ver, canta la finca de aquí, ¿cómo se llama? Imagínate que yo fuera dueño de aquí. Ay, Señor, qué bonito, ¿verdad? Y que de pronto se me ocurriera hacer, por ahí tuviera yo un hoyo para hacer barbacoa, ¿verdad? Aquí no sé cómo la hagan, pero allá en mi pueblo, ¿verdad? Allá en mi rancho la hacen muy buena, aquí no sé, porque nadie me ha invitado a la barbacoa, ¿verdad? Entonces, allá la hacen muy buena, ¿sí? Una vez andaba dando clases en Texcoco en una universidad, y el pastor que era mira ese hermano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el dueño de Texcoco? Raimundo. Bueno, ya con verte los ojos me dijiste.
con Ray. Y decía Ray, pastor, me decía, cuando terminemos las clases, lo voy a llevar a que se coma una barbacoa. Dicen que tiene fama en Texcoco, que es la mejor barbacoa de todo México. Pues yo no sé, porque he comido barbacoa en Guayabitos, he comido barbacoa en Veracruz, he comido en Acapulco, he comido en muchos lugares, ¿verdad? Y todo me sabe bueno, ya no sé ni cuál es. Entonces le digo a Ray también. Entonces Ray tenía una escuela, porque era el dueño de la escuela, y ahí permitía que se dieran las clases. Gerardo, que era el que nos invitaba a dar clases, que era el pastor Gerardo, era algo similar. Era algo muy parecido. Entonces ahí estaba así, en la escuela, pero bonito, así como aquí. Estaba como aquí. Y estábamos dando clases, y entonces de pronto Ray, para hacernos saber que ya se terminó el tiempo, tocaba la campana. Y así como le recreo, ¿no? Entonces yo seguía bien entusiasmado, compartiendo la palabra, y oía la campana y me paraba tantito. Oye, como que oí la campana, pero me seguía. Y un día llega Gerardo y me dice, ¿qué pasó, hermano Hilario? ¿Por qué no terminan las clases? Pues mira, acabó el tiempo. Sí, ya te tocamos la campana. Le digo, mira, ya sé cuál es el problema. Me tocas la campana y yo como el boxeador, sigue el segundo round. Ya me tuve que disciplinar. Tocamos la campana y digo, después continuamos. Y entonces, ya terminamos las clases y Ray me lleva a Texcoco a comer una barbacoa muy buena. Pero haga de cuenta en esa parábola, vuelvo a la parábola, sale ese hombre y invita a todo eso. Oye, mira, he matado lo mejor de mis ganados. Y uno dijo, no puedo, porque tengo que hacer esto, tengo que ir a enterrar aquello. Y cada una de las personas le ponían un pretexto. ¿Sabe usted que cuando llegamos a la gloria no va a haber pretexto? Si se han puesto a pensar, hermanos, que cuando lleguemos a la gloria no va a haber pretexto, pues no. A ver, si el Señor te está llamando a servirle, ahí está el letrero, voy a letrero, aquí está, así grandísimo, de aquí hasta allá. ¿Sí? Se dice, se solicita. Maestras de escuela de niños, se solicita gente de intercesión, se solicita diáconos, se solicita los que ayudan, los que ministran, la alabanza, los que levantan, los que todo lo que hay dice, los que sanan, porque Dios da dones de sanidad en medio de nosotros. Hay muchos de ustedes que tienen don de sanidad no lo usan. Y cuando tienen don de sanidad, uno que Dios le ha dado un don de sanidad, tú mismo puedes orar por ti, ¿sí sabes? Dice, pondrá las manos sobre los enfermos y los sanarán. Eso Dios nos lo regala a todos los que creemos. Nos dice en Marcos 17, ¿verdad? Dice, van y ponen manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque creer en el Señor nosotros vamos y ponemos manos. Pero cuando Dios da un don específico de sanidad, alguien dice, a ver, Moisés, tú tienes diferentes dones de sanidad. O quiere decir que Dios tiene en una persona un don de diferentes maneras de sanar a las personas. ¿Sí? Ustedes han visto, por ejemplo, yo creo que se han visto en la televisión al hermano Cachona, ¿verdad? Que salen milagros, se sana gente, los ciegos ven, los ojos oyen, ¿no? No va a ser como un hermano que dice, hermano, ¿cómo estuvo el culto? Bien, hermano, bien precioso. ¿Cómo estuvo? No, hombre, los sordos hablaban, los cojos veían. Precioso, ¿no? Estuvo bonito, ¿sí? Pero la cosa no iba así, es que los ciegos vieran, los cojos andaran y los mudos hablaran. Eso se llama el don de hacer milagros. ¿Cuántos quieren tener ese don? Oiga, se vale pedir. La Biblia dice que abundemos en los dones mejores. Eso es de ti, es de que tú vayas con el Señor. Dios te ha regalado un don a cada uno de nosotros, nos ha dado dones. Cuando Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, es decir, te quitó de encima el pecado, te quitó lo que te estaba cautivando, te dio dones. Y dice, le dio dones a los hombres y a las mujeres, les dio dones. Y esos dones están ahí, pero están dormidos. Imagínense que tiene diferentes dones de sanidades. Está sufriendo, alguien de la iglesia está sufriendo, ¿no? Y de pronto llega el que tiene dones de sanidad, el Señor le muestra y va a llorar por alguien. Y si tiene un cáncer, tiene cosas. Hay Dios, yo he conocido personas que Dios ha dado el don de sanidad para sanar enfermedades imposibles o desahuciados.
Porque cuando uno ora por un enfermo, Dios hace la obra. Nosotros tenemos que orar por las personas que están enfermas y ellos van a sanar en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero cuando Dios le da a alguien algo especial, le dice: yo te he dado este don para que vayas y sanes a los demás. Bueno, tú cuando tienes su Señor en las manos, ¿verdad? Que puedes sanar. Dios a través de Él está dando un don de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que pedirlo. Dios se vale pedir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pidamos y estemos orando y le pidamos al Señor y abundemos en los dones mejores. Diga conmigo: yo tengo dones. ¿Sabe que cuando Dios nos llamó del mundo, éramos buenos en lo que hacíamos? ¿O no? Nos gustaba. El pecado no es desagradable, el pecado es agradable. ¿Por qué razón? Porque nos gustaba estar ahí. Pero ahora más que estar ahí, nos gusta más estar en Cristo. Porque yo no cambio nada de lo que tengo ahora por eso que andaba haciendo. Aunque en aquel momento era así muy nice y acá y no sé qué, pero ahora en Cristo sí valgo lo que peso y valgo la sangre de Cristo. Entonces Dios nos da esos dones. Imagínense, yo era un borrachillo. Yo jamás pensé que pudiera hablar. Le platicaba tantito al pastor que yo ni terminé la secundaria. De verdad, cuando yo estaba sin Cristo, ni la secundaria terminé, mi estimado hermano. Él es ingeniero maestro. Fíjense, y yo lo respeto a mi hermano, es pastor, pero la profesión él es ingeniero civil y con maestría. ¿Sí? Y yo le digo al Señor, él de veras me hace sentir bien. Lo digo bien porque él es sincero. Cuando me dice: Hilario me enseñó lo que sé de la palabra de Dios. Y yo le dije al Señor un día: Señor, ¿cómo es posible? Yo le enseñé a un ingeniero con maestría en el ministerio de maestro, porque eso Dios lo da cuando te llama. Y yo jamás pensé hacer eso, porque para hablar delante de la gente necesitaba tomarme una chiquita. Y cuando me salía le decía: ¿va a tomar algo? Y le decía: sí. ¿Cuánto? 2 deditos nada más. A ver, de cuenta que está en el vaso, ¿sí o no? Y decía: ay, qué poquito, ¿verdad? 2 deditos. Pero agarraba el vaso, ¿me sostienes el vaso? Agarraba así y le decía: yo quiero 2 deditos. O sea, ¿cómo le sumo? 2 deditos, o sea, todo eso. ¿Sí? Y después de tener eso, entonces sí me animaba a hablar. Y hasta sacaba a bailar a las escobas que estaban paradas ahí. ¿No? Porque sí me gustaba el baile y todo aquello. No, pero mi carácter. Dios transformó mi carácter y jamás, pero si no me tomaba nada. Pregúntenle a mi esposa, ella está conmigo, pasó más tiempo, ella ha pasado más tiempo conmigo que con mi santa suegra, que Dios en su gloria la tenga. ¿Sí? No, de verdad ya se murió mi suegra. No, yo llamé a mi suegra, de verdad, ¿por qué se viene, hermano? Yo llamé a mi suegra. Y mi mamá sí. Y mi mamá, su mamá de ella, sí me quería. Porque cuando vivíamos con mi suegra, porque un tiempo vivimos con mi suegra, porque es una historia muy larga, pero algún día se lo voy a contar todo. Llegaba yo de trabajar y pasaba necesariamente por donde vivía mi suegra, nos vivíamos en la parte de atrás, y pasaba y le decía: suegra, ¿cómo está? Bien. Y me decía: ven, hijo. ¿Qué pasó, suegra? ¿Tienes hambre? Sí. ¡Magda! Le hablaba. Y le decía: dale de comer. Mamá, pero esto. Siéntese, por favor. Me decía: siéntate y ahorita te sirven. Y le decía: suegra, no, ahorita voy a la casa. Y luego, espérame. Mira, o si no, cuéntalo. Entonces, me decía: dale de comer. Y mi esposa dice: es que allá en la casa tengo yo, porque ella hacía su comida. Me dice: no, dale de lo que yo hice. Y le digo: suegra, por favor, no, voy a comer allá con Magda. Y yo le decía: sí, insista. Y entonces mi suegra me ponía ahí el platillo. Cuando hacía chile rellenos, ella sabía que me fascinan los chiles rellenos. ¿Sí? Y ella le ponía pero harto queso. Me decía: hijo, te hice tu chilito relleno, ¿sabes? Suegra, ¿cómo la quiero? ¿Sí? Y así era mi suegra. Cuando ella partió con el Señor, fuimos Rogelio y yo a orar por ella, y Dios permitió de verdad que antes de que partiera, Cristo entrara en su corazón. Amén. Y le dije: Señor, mi oración es con mi madre y con mi suegra, es que antes de que ellas partan, siempre Dios sea el primero en su corazón. Mi madre, cuando yo conocí al Señor,
me dijo, y fui yo bien contento con mi mamá. Pero tienes que saber, cuando yo conocí a Cristo, fue un cambio así terrible, tremendo. Porque yo estaba ya casi muriendo, me estaba desahuciado, y el Señor me rescató de la muerte. ¿Sí? Y entonces el Señor me rescató de eso. Yo estaba yo, flaquito, mira así como estoy. ¿No? Ahí se ve la bendición de Dios. Y el Señor me dio la bendición de poderle conocer. Me rescató de ahí. Y cuando yo estaba chupadito, pero flaquito. Mire, así como estoy de alto, estaba un poquito más, porque yo va haciéndose viejito, va. Le digo a mi esposa, si ese ritmo vamos, al rato que tengas de 80 años voy a estar con el tamaño, ¿no? Entonces, yo estaba chupadito. Pero cuando viene Cristo a mi vida, entra a mi corazón, y su vida, la vida del Espíritu Santo empieza a venir a mí. ¿Sí? Y entonces en ese momento voy a testificar a quién, a los de mi casa. ¿Sí? A los de mi casa. ¿Por qué razón? Porque mi hermana, que por ahí anda, ¿dónde está mi hermana? No, está en mi casa. ¿Dónde está? Ah, ya pues, escóndase, ya está mi hermana. Ella es mi hermana en Cali. Es mi hermana. ¿Sí? Es mi hermana menor y yo soy mayor. No, ella nació primero. Pero digo, por ayudarle, ¿verdad? Y luego, después cuando vaya a su casa no me va a querer invitar. Ah, tú dijiste que eras más grande. Entonces, ella estaba también en un proceso difícil en su vida. Nuestra vida no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. Pero Dios tiene grandes cosas. Entonces, nos comparten de la palabra. Voy a testificar a mi mamá y le digo, mamá, estoy bien contento. Fui con mi tío Luis. Mi tío Luis fue mi medio para llegar a Cristo. Y le digo, conocí al Señor. Y mira, me siento como nuevo. Y estaba solo chupadito, se llama María. Y digo, mamá, me siento como nuevo. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste con los aleluyos? Sí, mamá, me siento muy bien. Y me dice, hijo, Dios que decir felicidades, que bueno, gloria a Dios, no te vas a morir. Nada. Me dice mi santa mamá, me dice, hijo, que Dios te perdone. Le digo, mamá, pero ya Dios ya me perdonó, no solamente me perdonó, sino me lavó con su sangre, yo sin saber nada, ¿verdad? Y entonces mi mamá se enojó por un tiempecito, pero como soy el nene consentido de mi mamá. No, o sea, ya lo invitaría con mi mamá, hace unas, ¿cómo se llaman esas? Gorditas así, que le dan chiquitas, bien sabrosas, ¿verdad? Y él, con permiso. Mira, me estoy saliendo del tema, pero es que Dios me lleva así. Entonces, Dios hizo algo. Y algo muy importante es que mientras nosotros permanezcamos en el Señor, amén, cosas van a suceder a nuestro alrededor. Empezamos nosotros a congregarnos, a hacer todo lo que Dios nos indicaba. Y mi mamá, pues, desde que temprano se le bajó pues es que ella es católica, ¿verdad? Como todos los que son católicos, que quieren que los hijos vayan ahí. Entonces, se le baja eso. Y lo curioso de todo es que, por ejemplo, como que no nos querían mucho, ¿verdad? Cuando mi hermana también empezó los caminos del Señor con mi tío y todo. Y curiosamente, fíjense, hermano, cómo Dios hace las cosas. Este hombre que está acá es mi cuñado. Párate, por favor. Yo lo conocí, vente para acá. Él es mi cuñado. Estábamos de delgados igual que estamos ahorita. En serio. Y estábamos de chinos igual, bueno, él tiene más ventaja. Pero estábamos de él oraba con fe. Le voy a decir por qué oraba con fe. Porque el Señor por allá estaba tratando con la vida de mi hermano. Fue en medio mi tío para que llegara a Cristo. Sus papás de él, ¿verdad? El hermano Aurelio, que Dios esté con el Señor, y Lola. Aquí son ustedes, eran sus, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nos disciplinaron, nos invitaron a su casa. Nos gustaba tanto ir que Lola siempre hacía sus chilitos y todo. Y entonces llegaba la familia ahí. Y entonces nos daba el cafecito y Rogelio entraba con su Biblia, ¿no? Y veía a mi hermana Judith y le decía, Dios te bendiga, hermano. Qué gusto. Y se sentaba. Sí. Y luego ya empezamos a ver la Biblia y yo le decía a mi hermana, ¿entendiste? No sabía, mi hermana vio al muchacho y dijo, no. Y entonces Rogelio le daba clases particulares.
Le digo por qué oraba por fe, porque el Señor le llevó a la mujer que hoy vive con él, que es su esposa, y es mi hermana. Se la llevó a su casa. Y se la llevó a su casa, ni siquiera tuvo que salir. Dios se la llevó a su casa. No. Le digo, mira cómo Dios te ama, que te llevó a la mujer que tú jamás pensaste tener, te la llevó a tu casa, man. Amén. Y así transcurrió. Y hasta la Hasta fecha. ahorita. Sí. Y hasta la fecha. Y entonces, cuando Dios nos empieza a llevar a caminar, ¿verdad? Dios nos empieza a unir más como familia por Cristo. Empezamos a orar por la demás familia. Y a lo que voy para seguir es que la familia, a pesar de que en muchas ocasiones no creía en el Evangelio, cuando alguien estaba enfermo en la casa, me hablaban o le hablaban a él o le hablaban a mi tío. Y ahora que soy pastor me hablan y me dicen, oye, no puedes venir a orar por mí, es que me siento mal. Oye, no puedes venir porque en la casa hasta mis cuñados, ¿verdad? Pensaban que era así nada más porque mis cuñados eran hermanos de ella y mis cuñados me decían el padrecito. No sé si sea por el corte que traigo, no sé, pero me decían el padrecito. Y entonces cada vez que iba me decían, ¿qué pasó, padrecito? Vamos a echarnos una, ya tengo vino el consagrado, porque el diablo sabe por dónde. ¿No? Y yo dije, no. Y yo creo que pensaron que íbamos a desistir de este camino que decidimos entrar con el Señor y no desistimos hasta la fecha. Y seguiremos hasta que Dios llegue. Entonces, ahora vemos que un día mi suegra le dice a sus hermanos, así bien seria, una situación bien seria. Les dice, deberían de aprender a su hermana y a ayudarle. Que siendo ella la más chica y él siendo muy joven desde que llegó a la casa, yo llegué bien jovencito. Casi es como ahorita, pero jovencito. Y entonces llegamos ahí y le dice, ellos desde que conocieron al Señor ahí donde van a su iglesia, dice, han estado mejor que ustedes. Apréndanles algo a ellos y vayan donde ellos van. Hoy en día mi cuñado está siendo alcanzado por el Señor, su hermano de ellos. Sus hermanos han ido a eventos que hemos tenido y hemos orado por ellos. Dios los ha tocado, todavía nos entregan al Señor, quieren seguir, pero han visto la mano de Dios. Y a lo que quiero ir, mi mamá muchas veces no entiende que Dios le ama grandemente, pero en todos los eventos, en todas las situaciones, nos pide que oremos por ella. Y siempre está ahí. Yo le dije, Señor, mi mamá ya está contigo. Amén. Amén. Mi hermana, la otra hermanita que tenemos, una chiquita que mide más alto que nosotros, la chiquita está con ella también. Yo me la llevaba a los eventos de jóvenes. Yo fui líder de jóvenes. Y me la llevaba a los eventos de jóvenes en Ciudad otro país. Y ella una vez hizo su decisión por Cristo. Y yo estaba orando por ella para que el Señor vuelva a traer a mi hermana a los caminos del Señor. ¿Sí? Y Dios hace algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Y para volver con el tema, es que Dios nos llama a tener unidad. ¿Cuántos quieren que suceda eso? Únanse. Hermano, ¿qué es la unidad? Si alguno de ustedes quiere que su esposo, su hijo, su mamá, lo que sea, la promesa está ahí, dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero necesita unirse con aquellos que tienen una fe. Venga y dígale al pastor y a toda la iglesia, párese enfrente y dígale, oiga, porque ahí tenemos ese pensamiento que dice, no, es que si decimos que tenemos necesidad, parecemos débiles. Aquí no hay débiles, aquí hay fuertes, porque el único fuerte es el Señor. Dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Así es que aquí no hay débiles, hay fuertes. Amén. Aunque tengamos debilidades. Y entonces el Señor le dice, párense acá y dígale, hermanos queridos, dice la Biblia, ¿verdad? Que si nos ponemos dos de acuerdo, demos por hecho que se va a lograr, que se va a responder. Sí, claro. Amén. Si me pongo de acuerdo con alguien en esta tierra, Dios nos dio el poder del acuerdo. Amén. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en unidad y usted tiene, ¿verdad? Que su esposo, su esposa, su hijo tiene alguna situación, que venga a la iglesia, oremos y decimos, hermanos, vamos a orar. Hermanos, vamos a orar. Y cuando hay unidad, se refleja aquí, como dice la escritura en el verso 14, ¿verdad? Que se levantó Pedro. ¿Cuántos quieren que se levante el nombre lleno del Espíritu Santo por la unidad? La unidad genera que se levanten ministerios. La unidad genera que se levante hombres y mujeres de Dios. Amén. Entonces el principio para una iglesia productiva es que sean ¿qué? Unidos. Iglesia de Zamora, hermanos de Zamora, deben de ser unidos. Unidos.
con un mismo fin. Ayer les decía que miran a la tierra que tienen por delante y esa tierra ya Dios se las dio. ¿Sabe por qué salieron los primeros diáconos en la iglesia? Porque creció tanto por la unidad que tuvieron que venir personas. Óigalo bien, empieza a pensar como iglesia grande. No son iglesias chicas, son una iglesia grande. Amén. ¿Por qué? Porque viene mucha gente. Es el tiempo de la cosecha. El Señor se levanta los ojos y mira, la cosecha está lista. Ayer que estábamos, cuando fuimos allá a cenar en la noche, nos fuimos ahí, habíamos cenado y el pastor se le antojó, pasamos los tamalitos de la pastor. Y entonces se nos antojaron, ya le iba a echar la culpa a él, pero dije, no, se nos antojaron. ¿Verdad? Cuando en la iglesia de Antioquía estaban ministrando al Señor y el Espíritu Santo le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo destinados. Entonces la unidad produce respuesta. Diga conmigo, la unidad produce respuesta. La unidad produce respuesta. El segundo principio para producir es que nos apropiemos del poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin el mover del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Nuestras iglesias tienen que estar inyectadas del poder del Espíritu Santo y de la manifestación de Él. Iglesia amada, tenemos que orar, todos los días tenemos que orar, y en nuestras iglesias se tiene que manifestar la manifestación, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Lo que vivimos estos días no es otra cosa más que la manifestación del Espíritu Santo. No porque haya venido los de Querétaro, no porque estemos ahí con los instrumentos, no, es porque el Espíritu Santo está con donde está su pueblo. Sí, amén. Amén. Y mire, algo va a suceder. La iglesia se tiene que apropiar. Diga conmigo, para poder producir tenemos que apropiarnos del poder del Espíritu Santo. Para poder producir. Jesús le dijo, recibirán poder. Oiga, nosotros no podemos combatir contra este mundo, no podemos ir contra las huestes de tinieblas si no tenemos al Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu, somos permanencia del Espíritu. ¿Por qué no nos ha tocado más cosas? ¿Por qué el diablo no se acerca tanto? Porque te ve y sabe la Biblia que tienes el sello del Espíritu Santo. Sí, amén. Tienes el poder del Espíritu Santo. El poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder de la fe, el poder de decir, sí, voy a hacerlo, voy adelante. Y cuando nosotros caminamos en ese poder, Dios abre caminos. Dios abre caminos. Aleluya. Entonces, para producir tenemos que apropiarnos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que apoderarnos del poder del Espíritu Santo. Diga, yo necesito el poder del Espíritu Santo para tener, para servir, me voy a apropiar de él. Nosotros los creyentes, ¿creen ustedes que necesitemos otro Pentecostés? ¿Cuántos levantan su mano y creen que necesitamos otro Pentecostés? ¿Cuántos no me dijeron nada? Mire, vayan en el libro de los Hechos, capítulo 4. Verso 17. Aquí empieza todo. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacemos. ¿Cuántos han recibido amenazas? A veces directas de una persona, a veces directas de las circunstancias, o a veces directas de tu propio intelecto, a veces de las circunstancias que vives a tu alrededor, te dicen, no vale la pena seguir en la iglesia, no vale la pena que vayas al culto, no vale la pena, te están amenazando. O amenazas directas de una persona, o circunstancias que te rodean y que te hacen desistir. Todos lo tenemos, ¿no? Pero fíjense, la iglesia no se doblega. Dice, y entonces ellos los amenazaron. Vienen amenazas, no pasa nada. Y en el verso 18 dice, los llamaron, los intimaron a que en ninguna manera hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué crees que es lo que quiere hacer Satanás con la iglesia? Callar sus labios. Si nosotros callamos, Satanás se aleja. Cuando nosotros hablamos, Satanás se doblega. Amén. Hola. ¿Saben que nuestro enemigo, Satanás, dice la Biblia que no es enemigo de Dios, sino es enemigo nuestro? Dice, vuestro adversario el diablo. A nuestro Padre Celestial, Él es un ser creado. Satanás es un querubín caído. Es un ser, como diga conmigo, caído. Y la diferencia entre Él y nosotros es que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y Satanás está en una condición de caída.
Estamos enfrentando una lucha contra seres espirituales caídos. Por lo tanto, nosotros ya la tenemos de gane, porque el que lo venció en la cruz del Calvario ya la avergonzó. Él simplemente está esperando que nosotros lo avergoncemos. ¿Ha leído la escritura donde dice que en el cielo hubo una guerra y fue lanzado el dragón y con él varios ángeles, ¿o no? Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás va contra ellos con todo su furia. Entonces se han preguntado ustedes por qué a la gente buena o a la gente le pasan cosas malas. Si Dios es bueno, nunca se ha preguntado por qué si Dios es bueno pasan cosas malas. ¿Cuál se ha preguntado? Levante su mano. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Asesinatos, violaciones, terremotos, todo ese tipo de cosas. Nada más por la simple y llana razón de que en esta tierra no hay ni uno justo. Hablando de hombres, no hay ni uno justo, solamente aquel que se justifica en la sangre de Cristo. Amén. Ese es el número uno. Número dos, porque Satanás habita aquí en la tierra. Job capítulo 1 dice, ¿de dónde vienes? Le dijo Dios a Satanás, vengo de rodear la tierra. Dice, no, el diablo está en el infierno. El diablo anda rodeando la tierra y anda buscando a quien le. ¿Por qué pasan cosas malas? Porque el diablo, dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, dice que los que están fuera de la cobertura de Dios, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, porque antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire, y el príncipe del aire es Satanás. Yo le digo, aquel que no está bajo la unción del Espíritu Santo, aquel que no está bajo la obediencia a la palabra de Dios, está bajo la manipulación del príncipe de las tinieblas. ¿Sabe que a Satanás le gusta manipular? Con la Biblia dice que nosotros estamos con el Espíritu Santo, está por encima de nosotros, está en medio de nosotros y está dentro de nosotros. Amén. Está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Pero aquel que no está sujeto, los hijos de desobediencia, los que no se sujetan a la palabra, viven sometidos a la manipulación del espíritu del príncipe del aire. Y vamos a leerlo ahí en el libro de Efesios. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es los que nos tenían muertos? Los delitos y pecados. Pero dice la Escritura, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea que ahorita ya no, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mucho ojo, pastor. ¿Qué dice el segundo? La segunda parte de ese versículo. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué. Si alguien no se sujeta a lo que Dios estableció, está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Por eso lo primero que Dios hace es meternos al orden. Vean en Génesis capítulo 1, verso 1. Dice que cuando el Espíritu del Señor estaba sobre la faz de las aguas, la tierra estaba desordenada y vacía. Si hay desorden y hay vaciedad, es porque hay tinieblas. Y ahí dice que estaban las tinieblas sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Él se posó ahí, empezó la creación. Si no viene el Señor y pone orden a la vida, no hay cosas nuevas. Entonces aquel que no se sujete, y Romanos capítulo 13 dice que nos sujetemos, porque no hay autoridad que no haya sido puesta de parte de Dios. Usted dirá, bueno, los pastores son hombres. Sí, son hombres, pero tienen la unción de Dios. Tienen la unción de Dios. Por ejemplo, el presidente actual de la nación es un hombre, pero tan solo por la banda que trae aquí. Si usted le dice un improperio de frente, ¿verdad? Porque por la internet le dicen un improperio, pero no creo que de frente lo permitan hacer. ¿Qué le hace? Le levanta la mano, capaz que el Estado Mayor Presidencial lo mete al bote con unos 20 años si quiere. Y dice la Escritura que se sométanse todos a la autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido ¿qué? Impuesta por Dios. Si no quiere la autoridad, no puede entrar al cielo, porque allá en el cielo la máxima autoridad se llama Dios, se llama Papá. Y óigalo bien, lo voy a decir cómo actúa, cómo es el principio, cómo trabaja en la iglesia.
Nosotros los que trabajamos para Dios y todos los que estamos en la iglesia estamos bajo la cobertura de Dios Padre. Y a los pastores Dios, óiganlo bien, mire, Dios Padre es la máxima autoridad. Jesucristo da los ministerios. Y Dios Padre da la autorización de trabajar en su reino, porque Él es el dueño del reino, es dueño de las almas, es dueño de los espíritus. Amén. Y da la autorización para trabajar en ello. Jesucristo, nuestro Señor, nos da los ministerios, Él los da. No se los da ningún hombre, Dios los da. Y el Espíritu Santo administra los dones y bendice a la iglesia, la corrige. Amén. ¿Sí? La corrige, la adorna, la presenta, porque ¿quién nos va a presentar delante del Señor? El Espíritu Santo está trabajando ahorita en la vida de la iglesia. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo está trabajando y no nos va a dejar de trabajar a la iglesia. Él es el que muchas veces cuando quieres hacer algo malo, es el que viene en tu cabecita y te dice no lo hagas. O te pone un versículo de la Biblia. Y hay muchos que a veces yo he conocido que están queriendo pecar. Óigalo bien, en pocas palabras se la voy a poner así. El Espíritu Santo no te deja pecar a gusto. Porque alguien quiere hacer algo malo y si quiere mentir, la Biblia te pone el versículo, vístanse de la verdad. Y luego, reprende ese pensamiento. O cuando quiere, mira qué bendición, yo necesitaba un celular y me encontré uno que dejaron por ahí. ¿Sí o no? No, olvidar. Hermano, ¿estás pensando que no necesitamos estas cosas? Te voy a decir una historia. Una ocasión, cuando yo trabajé mucho tiempo después del Señor, que me empezó a discipular y que empecé a tener mi seminario bíblico, me mandaban de misionero. Fui a muchas partes de la República, fui a muchos lugares, ahí cerca del Querétaro, y fuimos alguna vez a Acapulco, Guerrero. El pastor se iba a venir a un congreso, y entonces el pastor, donde yo estaba, yo era uno de los líderes principales, y me gustaba mucho ir a compartir. De entrada, cuando casi nos convertimos, íbamos a las paradas de los camiones y le decíamos a la gente, ¿quiere aceptar al Señor? El Señor le habla, mire, nos permite orar, y oramos en los camiones y le predicamos a un montón de gente. Y no sabíamos nada. Simplemente sabíamos que algo había pasado en nuestra vida y que Dios amaba a las personas y nosotros también, ¿no? Y entonces, el pastor, ya estaba yo entrando en mi seminario, primer año creo, o año y medio, y me dice, mira, Hilario, va a haber la oportunidad de que vayas a Acapulco. Y dije, ay, me ama mi pastor, sí me ama, me va a mandar a Acapulco. Coincidía que yo en ese tiempo tenía vacaciones, unos días de vacaciones, y entonces le dije al pastor, sí voy. Y entonces me manda. Lo que yo no sabía, que él me mandaba a suplir al pastor en los días que él se venía para acá, eran 4 días, o 5 días, ¿no? 2 semanas, yo hicieron 2 semanas, no sé, pero fueron varios días. Bueno, para no hacerse la plana, tenemos 6 hijos, 5 mujeres y un hombre, ¿sí? Mi esposa iba embarazada de Merari, de la que canta por allá, ¿verdad? Por ahí anda Merari. 8 meses de embarazo. 8 meses tenía de embarazo, ¿sí? Y le digo, ¿qué quieres, amor? Nos habló el pastor, van a ir a Acapulco, le digo, vamos. Y yo dije, va a ser en el puerto, en la ciudad, ahí donde está el nombre, en Las Parotas. Las Parotas está por un lugar que se llama Renacimiento. En aquellos años, Merari tenía 8 meses dentro de la panza, ahorita ya tiene 20, no sé cuántos, ¿verdad? Y imagínense cuánto tiempo. Entonces llegamos y el pastor me dice, mira, te voy a llevar, porque me dio una prueba de capacitación, el pastor, llegué a Acapulco y me dice el pastor, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y entonces me dice, te voy a enseñar, dice, te voy a dar mi tarjeta de la leche, no me la vayas a perder, varón, porque si no, después ¿qué hago? No, no te preocupes, hermano, no pasa nada. Así hablaba, el hermano David. Y entonces, me dice, no vayas a perder mi tarjeta de leche. No, porque le daban leche de liconza para sus niños chiquitos, tenía 3 niños. Y entonces, no, me dice, ¿a qué viene? No, pues yo vengo a servir, hermano, ya sabes, ¿no? Sí. Pues me dio un tour, me dice, mira, te voy a llevar en el camión porque a donde vamos te voy a la iglesia, te voy a decir cómo te subas, dónde bajes y todo. Okay. No, sí, tú dime, yo ya sabes, vámonos, ¿no? Y entonces me lleva al camión, pues con él, pues van a decir, aquí en el camión.
Y yo le dije, mira, cuando subas al camión vas a decir, Brian, oye, ya, el nacimiento me baja ya la palabra. ¿Sí? Y tuve que aprender a hablar acapulqueño. ¿Sí? Entonces aprende. Entonces, ya me llevó, pues andando con el pastor, es como si hubiera visto mi hermano, pues él conoce bien todo su territorio, pues va a estar bien facilito, ¿sí? Entonces ya se va el pastor y me deja solito. Y al otro día dice, mira, te entrego, tienes que ir a ver a la hermana tal y tal y tal. Bueno, ¿ya aprendiste? Sí, ya aprendí. Lo primero que tenía que ir es pararme a las 6 de la mañana para ir por la leche. Todos los días. Yo dije, ¿qué vacaciones? Yo cuando dijeron vas a Acapulco, ya me imaginaba tendido en la arena con un coco, un pescado. Lo primero que era irme a las 6 de la mañana por la leche. Me llegué, me formaba en una fila. Me parece que regalaba la leche. Y sí la regalaba. Sí, la regalaba. Me formaba ahí, sude y sude, pues bueno, ahora sí que el muchacho inocente, ¿no? Con pantalón de mezclilla, playera, dije, no, al segundo día me puse mi short y mi playera, ¿sí? Y ahí voy todos los días. Regresaba, el hermano vivía en un condominio desde el Infonavit y teníamos que subir un montón de escalones. El hermano llegó a la central. Vivía en el cuarto piso. Vivía en el cuarto piso y desde la entrada hasta el cuarto piso eran como casi 100 escalones, yo creo. No. Más, ¿verdad? Bueno, ya le parecieron al doble porque traía peso. Entonces, yo acá con mis dos niñas, con mi niño, con mi otra niña, con esta niña que está aquí, la mamá de la otra niña, ellas, chiquitas. Hoy tengo una foto donde estamos en una huerta. Bueno, esta es una historia muy larga. Pero íbamos con los niños y 100 escalones. Y a mi esposo sabía si jalar a los niños o cargarme a mi esposa en la espalda. ¿Sí? Y yo subí con los niños, los dejé ahí en el departamento. Así como cuando subí allí a adolescente. Y mire que estaba flaquito. Y entonces regresé por mi esposa, iba así. Se paraba y se agarraba la panza. Y dice, se me va a alinear aquí. Pues ya total llegamos allá y le digo, mira, tengo que ir a visitar, me cargó el pastor que vaya a visitar a esta persona, me acompaña, dice, no te acompaño, vete tú solo. Le dije, pero acuérdate que tenemos culto el domingo. Sí, vete. Ya voy, ya voy. Y ya, me bajo, agarro. Cuando dije, voy a subir a mi esposa aquí, se me va a aliviar, si no se alivió en la subida, en la mañana aquí se me alivió. El domingo ya llego, ya llegué a mi destino por fin, me tardé, tan solo para encontrarme, dice el hermano, está bien facilito llegar, llegas ahí, no hombre, haz de cuenta que llega una colonia que tiene toda su nomenclatura, ¿verdad? No, hombre, ¿qué? Me dice como si te dijeran, vas ahí donde está el pinito, te sigues a la derecha, vas a encontrar un corral de cerdos y ahí está la casa. Yo llegué y le dije, oiga, de casualidad usted conoce a, ¿cómo se llama? Enelina, ¿qué iba a decir? Conoce a la hermana, es que sus hijos tenían un nombre bien raro, así como Enelina, pero no era Enelina. Bueno, era el que tenía la niña, ¿sí? Y entonces me dice, sí, era de la tienda, ¿dónde está la tienda? Como aquí, donde está el pinito. Ya llegué, y hermana, yo soy el hermano Hilario Cano, me dejó el pastor que viniera a visitar, me dice, ¿quién es? Yo le dije, soy el hermano Hilario, vengo a visitar, yo era muchacho, era un joven. Y me dice, ¿y? No sé qué ir. Y yo le dije, ¿y? No sé, yo también le dije. Y me dice, pues, ¿qué vino a hacer? Le dije, pues ni sé, pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Bueno, ¿de dónde viene? De Querétaro. ¿Tiene sed? No, mire, no, está fresquísimo, está delicioso. Ya me sentó por ahí en un bote, ¿verdad? Me dice, ¿tiene un refresco? No, hermana, gracias, de verdad que no, me dio un agua ya, gloria a Dios. Total, pues yo le dije, ¿en qué le puedo servir? Bueno, pues haga de cuenta que le dije, saque la máquina de escribir y saque todo el recuerdo del año 57 hasta la fecha. Y yo con el reloj, porque me daba ñaña, me daba miedo que se me hiciera de noche. Porque tardé mucho en llegar, se me hiciera de noche sin saber ni qué tal si me sale un viejo aquí cuando yo vaya, ¿verdad? De regreso. Y entonces, porque tenemos que pasar por el panteón, hermanos, los panteones, son los panteones, ¿sí? Y entonces, pues ya total, la hermana me dijo toda su historia, oré por ella,
Y cuando oré por ella, pues que sin gloria a Dios, sentí la gloria de Dios, aleluya, hermano. Padre, del nombre de Jesús, bendice la hermana. Y ya. Y se me queda viendo otra vez y me dice, ¿y qué, hermano? Ya fue todo. Ya fue todo. Ya hablé por usted, ya. Hermano. Oiga, ¿y para dónde me voy? No, pues vaya a seguir por donde está el panteón. Ahí me di cuenta que la única entrada al pueblo se llamaba panteón. Váyase por el panteón, pero no se desvíe. Ahí va a encontrar el panteón. Saliendo del panteón pasa la carretera y ahí pasa la camioneta que lo deja en tal lado y ahí sube para allá donde. Pues me fui caminando, llegué ahí y por fin llegué a la casa como a las 6:30, casi las 7 de la noche, después de haber salido como a las 8 de la mañana. Y nada más visité una persona y me encargó 4 y después para hoy. Y dije, qué padre. El domingo llegamos y le digo, hermana, le digo a mi esposa, ahora sí, mija, vamos a ir a la iglesia. Dice, ¿qué tal está el camino? Precioso. Ustedes anímense, el Señor está con nosotros. No, se vamos en el camión, igual otra vez la misma cosa, Pablo al autobús, le hablo al acapulqueño, nos subimos, llegamos ahí donde está la camioneta, y dice mi esposa, y ya aquí llegamos, vamos a caminar, o que espérate, ahorita viene el otro transporte. Y ya pasa la camioneta, venía llena, ¿verdad? Y como los capulleros son muy decentes, y así, se sube, y apenas iba aventando a mis muchachitos, mirá, mis chiquillos, yo no los agarraba y los subía a las camionetas. Y me aventaba a mi esposa para que se subieran, y en eso arranca, y yo me alcanzo a agarrar para subirme. Y casi yo me quedaba arriba de la camioneta corriendo y me subí. Y mi esposa se agarraba y me empezaba a brincar la camioneta. Y se me van a caer mis chiquillos, se agarraron mis hijos a mi esposa. Ya por ahí se levantó un hombre, ¿verdad? Y ya le dijo, siéntese. Ya se sentó. Y empezó, no sabía si había sido mejor que hace parado sentado. Llegamos al templo, yo no sabía. Me dijeron, vas a ir a ver a la hermana que, pues dije, la única que conozco es la que fui a visitar. Le dije, oiga, ¿dónde está el templo? ¿Sí? Porque ya el pastor ya no dio tiempo de enseñarme el templo, no me dijo cómo estaba. Ya ven que es de fácil. Llegamos ahí, llegamos al templo. Lo que ocurre no es el lugar ni es todo lo que hay, eso es lo que Dios hace. Amén. Llegamos y ustedes son bendecidos. Me dice, aquí está el templo. Era un lugarcito como de 4x4, más o menos. Se reunían 10 personas, entre niños, mujeres y hombres. Traían un pandero con menos fichas que una Coca-Cola destapada. ¿Sí? Tenían un bote como botella así como de Fanta, con un palito. Y el púlpito era un palo clavado en medio con una lata de chiles aplastada con 2 clavos. Las bancas eran de ¿cómo se llama? De conil con tabiques. De colín con tabiques. Tenían unas buenas bancas de colín con tabiques y ahí se sentaban los hombres. El piso era tierra. El piso era tierra, la cabañita era una chocita de varitas, literal. Con palma. Con palmitas. Entraba lo del aire por todas, aire acondicionado, a todo lo que da. Y entonces, cuando llego ahí, le digo, ¿qué es el templo? Dice, nomás que otra. Empezó a hablar. ¿Sí? Y entonces Dios empezó a bendecirnos. Yo empecé a llorar. Porque veía que esas personas, cómo amaban a Dios. La hermana que tocaba el se me quedó y nunca se me olvidó. Cuando voy a Acapulco recuerdo, ahora que voy y me he quedado en los hoteles buenos, ¿verdad? Que por gracia de Dios lo he hecho. Recuerdo Acapulco con mucho cariño. Y recuerdo que llegaba la hermana y sacaba su voz y cantaba, en Acapulco, bésame, Jesucristo, tiene todo. Pero aquí no contigo, ¿verdad? O sea, póngale ahí. Entonces, dicen Acapulco, saber que Jesucristo tiene poder. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Ese es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Y cuando cantábamos eso, y empecé a llorar. En que todos terminamos postrados ahí en el suelo. Y Dios empezó y hablaban lenguas.
Y Dios nos ministró. Amén, amén. Y le dije, Señor, no necesitamos mucho. Necesitamos corazón. Necesitamos corazón. Y Dios bendijo a este siervo y bendijo a la iglesia. Ya no le voy a poder seguir dando los demás. Pero si me invitan a otra vez, les termino de dar me faltan 2 principios solamente. Y dice, Jesucristo bendijo grandemente a la iglesia. Y como esas, muchas cosas que Dios permitió que viviera y ver el poder de Dios manifestar, lo quiere hacer. Se faltó algo. No. El hermano que tocaba el era mi esposo. Ah, sí, cierto, gracias. Ya, por eso se le ayuda y todo. ¿Sí? Había un hermano, el que tocaba en ese güey. Era un hermano minusválido. Le faltaban los 2 pies. Y cuando cantábamos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. ¿No? Y cuando decía, y si me faltan los pies, yo le alabo con los pies, movía lo que tenía dentro. Sí. Yo dije, Señor, estamos enteritos, a veces no queremos ni levantar un centímetro. Yo lloré y lloré, esas veces he llorado, no lloró tanto como en Acapulco. Y miren que de verdad Acapulco es muy bonito. ¿Sí? Porque Dios busca corazones, Dios busca hombres, mujeres dispuestos a Dios. Amada iglesia de San Juan, el Señor tiene una enorme bendición para ustedes. Seanle fieles hasta la muerte y Dios los va a bendecir grandemente. Amén. Le voy a pedir a Benny que pueda pasar, por favor. Y está por ahí, mi estimado. Póngase en pie. La iglesia necesita unidad, necesita principios de poder del Espíritu Santo. Les puedo contar anécdotas de cuando anduve de misionero para el Señor, de ver la mano de Dios, cómo nos guardó mi esposa y a mí en la muerte, cuando íbamos por caminos reales, caminos rurales, donde lo único que veíamos eran las matas de este pedo, en los lugares rurales, donde nos decían, no pasen por ahí, hermanos, porque nos van a matar. Dice, aquí la gente es muy mala. Yo le decía, pues sí, la gente será mala, pero yo era más bueno. Poder encontrar cosas como que muchas ocasiones desenfundaron armas contra nosotros, contra mi tío y otros hermanos por andar predicando la palabra, y las armas no tronaron. ¿Cómo poder darle gracias a Dios por todo eso? De cuando los drogadictos una ocasión en un lugar ¿cómo se llaman esos? De rehabilitación. Uno de los que estaba en rehabilitación se le volvió a meter el chamuco. Y espantó, era tan terrible que espantó a todos los que estaban en la casa de rehabilitación. Y mire que eran puro gente pesada. Y nos mandan llamar. Estábamos ya liderando en esa iglesia, era copastor, era ministro adjunto. Y nos mandan llamar de urgencia. Estábamos disfrutando, no se me olvida, un 15 de septiembre. Estábamos disfrutando un rico y delicioso pozole en casa de una amada hermana que nos sigue amando hasta el día de hoy. Nos sigue bendiciendo grandemente su vida y es una bendición para nosotros. Nos hizo un pozole a los pastores y a los que servíamos. Y nos manda a llamar y dice, hay una situación terrible ahí en la casa de la rehabilitación. Llegamos y se oían los gritos. Mire cómo era de aquello, que los mismos internos que eran bien malandros en el mundo y que todavía estaban en el proceso de rehabilitación gritaban de miedo, y cuando entramos a la casa todos estaban así como cuando el gato está apachurrando a los ratones. Estaban así. Nos vieron entrar al pastor y a mí y dicen los hermanos, ay, ayúdenos, qué bueno que vinieron, llorando como niños. Y sale el hombre ese que andaba calando otros por allá atrás. Y sale con un cuchillote cebollero que sabrá Dios de dónde lo sacó. Cuchillonas. Y viene y así. Sí, loco. No sé qué se tragó, quién sabe qué se metió. Y viene y yo le dije, no, no es la primera vez que me lo dices.
Me lo dijo en Acapulco cuando yo era un pitío, cuando era chiquillo, cuando tenía miedo de veras. Y ya cuando ya era un hombre y que estaba instruido en la guerra, que sabía cómo defenderme con las armas de Dios, me van a ver. ¿Por qué le digo eso a Acapulco? Por eso todavía no se da cuenta porque es otra cosa. Si no, lo que les cuento la otra vez. Se acerca ese hombre ahí a la casa de la habitación y viene y dice: se los voy a matar. Y le digo: no es la primera vez que me lo dices, pero tú ya estás más acabado. En el nombre de Jesús, suelta esa mano. No me puedes tocar, porque mayor es el que está en mí que el que está en ti. Amén. Y se vino y le dije: llegaron y hacía así. Y con el yo no veía que me llegaba aquí y dije: donde el Señor me permita que me pegue, me traspasa. Pero mientras yo me di cuenta, mi pastor era bien vivo, ¿verdad? Porque me dijo: pásale tú primero. Y yo le dije: bueno, yo voy. Y ahí llego y empezó ese vino. Entonces, mientras yo se lo entretenía, ¿verdad? El pastor llegó a la mamá y me dijo: en el nombre de Jesús te hagan paz. El Espíritu Santo lo tumbó. Ya, ¡fuera de aquí! Mal es Dios. Amén. No tengo nada especial. El especial es Dios. El especial es Jesús. Lo he vivido porque Dios me lo ha permitido vivir y he visto la gloria de Dios. Porque Él así es. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, Dios quiere que veamos su gloria. Y hemos visto su gloria estos días. Amén. Yo quiero hacer algo antes de irnos. Quiero que pasen